Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este día vamos a ver dentro de la asignatura de fertilidad de suelos un poco sobre las bases de la fertilidad para la nutrición de los cultivos. Mucha de esta información ustedes ya la manejan, la vimos en edafología. Vamos a intentar centrar esas bases que hemos tomado en edafología para poder orientarlas de una manera práctica al manejo de la fertilidad, siendo estas las bases para que nosotros podamos hacer un buen manejo de los nutrientes y de las propiedades que tiene el suelo y que se le puede dar a las plantas, ¿no? Como un resultado favorable. Algunos objetivos que tenemos acá, de forma general, que sepamos la vinculación que existe entre los requerimientos de las plantas, un poco sobre las prácticas de manejo de la fertilidad, como la dosificación de los nutrientes, teniendo aquí la forma en que se aplican, el momento en que se aplican y la fuente en la que se aplican. Veremos un poco sobre la nutrición del sistema de producción, viendo un poco sobre la rotación y los abonos verdes, que lo discutimos en las clases anteriores, y también sobre la interacción entre los nutrientes y los efectos sobre enfermedades. Aquí tenemos algunos factores que afectan la productividad, no vamos a ver mucho de ellos. Lo importante de estos factores es que los tomemos en consideración y veamos cuáles son aquellos que nosotros podemos o no modificar. Por ejemplo, es muy difícil que nosotros podamos modificar las precipitaciones, las lluvias, o que nosotros podamos modificar la nubosidad. De cierta manera, las propiedades físicas y químicas podemos llegar a modificarlas, pero no es un trabajo que vayamos a hacer que se mantenga, que sea de la noche a la mañana y que se vaya a mantener por mucho tiempo, sino que varias de estas cosas serán propiedades que cambiemos, pero tarde o temprano regresarán a la forma natural que tenía el suelo. Pero algunas de estas sí podemos modificarlas. Podemos nosotros escoger el tipo de planta, si es C3 o C4. Incluso podemos escoger la genética que nosotros quisiéramos del cultivo. Podemos manejar las enfermedades, las plantas arbences. De cierta manera tener un control sobre los insectos que puedan estar presentes si es un cultivo protegido. Y así sucesivamente con las demás. Entonces les dejo esta diapositiva para que ustedes la puedan revisar con mayor detalle. Tenemos que saber que hay un concepto de un suelo ideal, ¿verdad? Que es el suelo ideal para la producción de cultivos. Este suelo ideal debería ser una textura media. Recuerden que en el grupo de las texturas medias, ¿cuáles eran esas texturas que nosotros desearíamos? Un buen contenido de materia orgánica también. Debería de tener un suficiente contenido de arcillas para que pueda retener la humedad sin que llegue a complicar el tema del manejo o las propiedades físicas del mismo. Aparte que tenga un subsuelo profundo y permeable y que se encuentre en un ambiente que promueve el crecimiento de las raíces para que puedan tener acceso adecuado a la humedad y a los nutrientes. Esto es lo que deseamos, no se obtiene, digamos, de forma natural, no es muy fácil, porque muchas de este concepto de suelo ideal depende también del cultivo que nosotros querramos tener o que nosotros querramos establecer. Ahora, yo les pregunto a ustedes, esto es un pequeño ejercicio, ¿cuáles son las texturas del suelo? Recuerden cuáles son. ¿Cuántas clases texturales hay? Y cómo nosotros diferenciamos o distinguimos las clases texturales. Entonces, ahorita en un par de segundos revisemos un poco eso para que nosotros hagamos un refrescamiento. Yo sé que a algunos de ustedes les viene a la cabeza las arcillas, las arenas, los limos, como una de los parámetros centrales en el tema de textura. ¿Por qué es exactamente eso? Si recordamos, este es el triángulo textural, lo tenemos acá, y tenemos 12 clases texturales.
Aquí están las 12. Y las vamos a distinguir según la proporción de arcilla, de limo y de arena. Mientras más arcillas tenga, pues se encontrarán dentro de la familia de los arcillosos. A medida que va disminuyendo la arcilla se encuentran las texturas medias y luego van las texturas gruesas. La humedad es un factor también muy importante con el tema de la nutrición, ya que si no hay humedad no vamos a poder tener el efecto de transporte y de entrada de los nutrientes a la planta. Y la humedad que nosotros deseamos o queremos tener es el agua que el suelo puede retener en los poros capilares y superficie de los agregados. La forma y proporción en que se encuentre el agua va a depender mucho de cómo sea la textura. Las texturas tienen en sí una característica inherente a cada una de ellas para la retención y el drenaje del agua. Aparte de la estructura, porque puede ser que sea una textura desfavorable, pero la textura favorezca que haya una buena cantidad de agua retenida y de agua drenada. Su porosidad, que va de la mano con estas dos. La cantidad de materia orgánica, la profundidad del suelo, la temperatura, entre otros. Ahora, ¿cuáles son los tipos de agua que tenemos? Esto de acá son los estados de humedad del suelo, ¿no? Si nosotros lo recordamos un poco, tenemos un suelo saturado. Cuando todo el espacio libre, todo el espacio poroso, los huecos del suelo se encuentren llenos de agua. El suelo a capacidad de campo, después de que el suelo se sature y logre, por el efecto de la gravedad, mover esa agua hacia los estratos inferiores, eso ya sería el suelo a capacidad de campo. El punto de marchitez permanente es esa cantidad de humedad que tiene el suelo, que lo logra fijar y retener muy fuertemente, tan fuerte que las plantas no pueden absorber esta agua. Y el suelo seco, que no tiene nada de agua. Aquí tenemos un esquema de lo que sería el suelo saturado. Vean acá todos los espacios vacíos del suelo están llenos de agua. A medida que el agua escurre, comenzamos a ver los poros más grandes que comienzan a liberar su agua, el agua gravitatoria, y se mantiene el agua retenida. Esto de acá es el agua útil. Es el agua que la planta puede disponer. Luego de esto, pues ya tenemos un suelo seco o a punto de marchitez que ya no tiene agua que la planta va a poder utilizar. Hay que comprender que el suelo tiene una capacidad de almacenar que se desarrolla entre los puntos de capacidad de campo y marchitez permanente. Estamos en esta vía de acá. Y aquí están los 4 estados. Gracias al conocimiento que tenemos de las texturas y podemos hacer una comparación de la disponibilidad de agua, este gráfico pues simplifica mucho las cosas. Hay otros factores que también afectan la retención de agua, como el tipo de arcillas, la materia orgánica presente en el suelo, la porosidad, la estructura. Pero en esta gráfica podemos tener una idea más o menos de la situación que se tiene. Por ejemplo, en la arena, esta fracción de acá es el agua disponible, que se encuentra entre el punto de marchitez. Si se dan cuenta, la humedad en punto de marchitez es bastante baja, al igual que el agua en capacidad de campo, que es esta de acá. Si vemos, por ejemplo, un franco arcilloso, su anchura en agua útil es mayor, este de acá y este de acá es mayor a la que tenemos aquí. La anchura del agua útil es mayor, al igual también que el punto que se encuentra en capacidad de campo y el punto que se encuentra en marchitez permanente es mayor. Lo importante es esta sección que tenemos acá, que este es el agua útil o el agua disponible. Y en esta gráfica pues vemos también el tema de las texturas y la disponibilidad del agua un poco más detallado. Aquí tenemos estas curvas que se le conocen como las curvas de retención de humedad y vemos aquí el potencial matricial,
que es el que logra retener, o con la fuerza se logra retener el agua en el suelo. Y se encuentran acá los dos puntos, ¿no? Según la presión que se tenga, ¿no? De retención. Y vemos que en un suelo arcilloso tenemos esta cantidad disponible. En un suelo franco vamos a tener una cantidad por acá. Y en un suelo arenoso pues va a ser mucho menor, más o menos por aquí, si trazamos esta línea por acá. Es evidente entonces que las texturas gruesas van a tener una menor disponibilidad de agua. Eso nos afecta también en la nutrición porque puede ser necesario hacer riegos más frecuentes. Riegos frecuentes nos están indicando posibles lavados también de los nutrientes que apliquemos. Y otro tema muy importante es la capacidad de intercambio catiónico. Yo no me voy a cansar de repetir esto, ¿no? Que la capacidad de intercambio catiónico es muy importante tanto para la descripción de los suelos como para la parte de fertilidad. Lo hemos visto mucho y es una cosa, es una frase que a todos se nos queda, ¿no? El tema de capacidad de intercambio catiónico. La capacidad de intercambio catiónico no es más que el número de cationes que un suelo puede retener. Cationes, pues estamos hablando de cationes intercambiables, gracias a la capacidad que tiene el suelo de tener sustancias coloidales con cargas negativas. Las cargas negativas atraerán a los iones o elementos de cargas positivas. Esto cambia también con su textura. Suelos arcillosos tienen una capacidad de intercambio catiónico mayor. Algo como este suelo que tenemos acá tendría una capacidad mayor a la que tenga un suelo arenoso. Y en el tema de retención de aniones, ¿ustedes creen que hay algún método para identificar la retención de aniones? Pues algunos podrían pensar que sí, pero no tenemos un mecanismo definido que nos mencione una retención de aniones por el suelo. No hay en sí una forma, un mecanismo que el suelo tenga para retener los aniones, lo cual nos está indicando que estos aniones tienen un mayor potencial para que se puedan perder por lixiviación. Esta es otra cosa que no puedo evitar volver a mencionar, el tema de la materia orgánica en el suelo, principalmente en suelos tropicales. Es de las cosas más importantes que tenemos que tomar en cuenta para indicar o para reconocer la calidad del suelo, ya que tiene muchas propiedades que vamos a ver más adelante, intentando conectarlas con el tema de la fertilidad. Pero solamente la fracción orgánica, pues si llegamos a excluir los residuos vegetales y los residuos animales sin descomponer, aún así es de gran importancia para la calidad del suelo. La importancia de la materia orgánica la venimos a ver en la relación que tiene también con las propiedades que posee el suelo, tanto físicas, químicas como biológicas. En la parte física tenemos que comprender que la materia orgánica afecta en la densidad, también en la retención de la humedad del suelo, en la formación de agregados, en el color y en la temperatura. Pero a su vez también llega a afectar las propiedades químicas, sobre todo en la reserva de nutrientes. Aquí hablamos no solamente de la parte de los cationes, porque la materia orgánica tiene un efecto bastante directo en la capacidad de intercambio catiónico, pero también en la reserva de estos elementos aniónicos, ya que al ser elementos que no están retenidos por la capacidad de intercambio, muchos dependen de la humedad, y al retener buena humedad en el suelo también se retendrán estos elementos en la solución. El pH también viene siendo influido o afectado por la materia orgánica. También la capacidad tampón, que es la facilidad o la dificultad que tiene el suelo de cambiar su pH. Y en la formación de quelatos, que favorecen la adquisición por las plantas de elementos metálicos. En la parte biológica aumentamos la biomasa microbiana. Esto puede ser de utilidad para mejorar el bioma microbiológico que se tiene en el suelo. También la actividad microbiana llega a ser afectada. No es lo mismo biomasa que actividad,
La biomasa se refiere a la población microbiana que se tiene, mientras que la actividad es a los procesos y funciones que poseen estos microorganismos. Pues, teniendo una buena actividad microbiana, pues eso influye en la tasa de respiración del suelo. Es una forma que nosotros tenemos de medir la actividad microbiana. Aparte también tenemos las fracciones lábiles de nutrientes que están siendo afectadas por la materia orgánica. Los nutrientes en la materia orgánica son bastante variables, depende mucho del origen que se tenga, pero a manera muy general podemos decir que la materia orgánica tiene una relación carbono, nitrógeno, fósforo, azufre de 140 partes de carbono, 10 de nitrógeno, 1.3 de fósforo y 1.3 de azufre. Vemos que acá la mayor parte es carbono, pues porque forma parte de la estructura de la materia. Le sigue el nitrógeno por toda la parte de las proteínas y aminoácidos que posee. Y estos dos de acá, el fósforo y el azufre, tenemos que tenerlos en cuenta porque son elementos demandados por la planta. Por lo que podemos mencionar acá que la materia orgánica sí puede aportar de forma adecuada o en una cantidad un poco mayor al resto de sus componentes el nitrógeno. Podemos decir que cada 1% de materia orgánica en 20 centímetros de suelo con una densidad de 1.1, esto ustedes lo pueden realizar con los cálculos, ya lo podríamos hacer. Podemos decir que posee de 12.000 a 13.000 kilogramos por hectárea de carbono, de 1.000 a 1.200 kilogramos por hectárea de nitrógeno, de 90 a 120 kilogramos por hectárea de fósforo y de 90 a 120 kilogramos por hectárea de azufre. Por lo que no podemos menospreciar, no debemos de menospreciar la cantidad de nitrógeno que la materia orgánica puede proveerle al suelo, al igual que los otros elementos. Estos son unas fotografías de los efectos de la materia orgánica a largo plazo sobre el suelo. Vemos acá una siembra de maíz. A la base tiene un acolchado pues, de restos de otra gramínea. Y podemos ver la coloración del maíz que es bastante oscura. Esto puede deberse al apoyo en la retención de nutrientes, pero también al apoyo en la retención de humedad. Vemos también acá esta porción del suelo, este agregado, bioagregado, pudiéramos añadirle ese prefijo, ya que la agregación o la forma en que estas partículas de suelo están siendo sostenidas se da no solamente por las propias características de los granos, de las arcillas y de los demás componentes, sino también por el micelio o la cobertura biológica que se está generando alrededor no solo de las partículas del suelo, sino de las raíces y los restos de materia orgánica. Porque podemos ver acá raíces del suelo, rastrojos, ¿no? Como estas ramitas y hojas, y esa parte blanca que vemos en la figura no son raíces, son hifas de hongo que favorecen a la agregación y a otro montón de procesos más. Muy probablemente aquí estemos presenciando los procesos que se dan con el tema de las micorrizas. Es una parte muy interesante de ver en los agregados de suelo cuando se ha inoculado micorrizas en cultivos que aceptan ese hongo como asocio en sus raíces. Y vean este proceso que se da en apenas 5 centímetros del suelo, que son la profundidad más importante para el tema de los nutrientes. O es una fracción o es una profundidad bastante corta donde la atmósfera influye bastante en lo que se tiene justo en su contacto. El pH también es otro de los factores que afecta a la fertilidad. El término pH o potencial de hidrógeno es un valor que nosotros comúnmente lo asociamos a la acidez o a la basicidad que puede poseer una sustancia. Pero en sí nos está midiendo de cierta manera la concentración de hidrógenos en una solución.
Por lo tanto, un potencial bajo nos está dando la idea de que es un componente o una sustancia ácida, mientras que un pH alto nos está dando la idea de que es una sustancia alcalina. Y lo vemos aquí en este esquemita. Normalmente los suelos tropicales se encuentran dentro de este rango o incluso más bajo, por todo el proceso de lixiviación. Es un proceso pedogenético, es un proceso que se da en la formación del mismo suelo, que es normal y es natural que las bases se estén lavando, por lo que es muy común en zonas tropicales tener suelos bastante ácidos. Aquí los tenemos en este rango. En regiones áridas, donde no se dé ese tipo de proceso de lixiviado, sino de una concentración de sales, podemos tener suelos que van desde los 7 hasta los 9. De ahí tenemos el uso del pH como herramienta de diagnóstico. El pH es un indicador, nos va a indicar cierta cosa, pero tenemos que ver más allá de un solo parámetro. Cuando nosotros vamos al doctor, el doctor nos deja una serie de análisis, no se queda únicamente con lo que ve en la consulta, con las, no sé, con la, eh, cuando le mira la respiración a uno, ¿no? Cuando le revisa los ojos, la garganta. Después de eso, normalmente se hacen otro tipo de análisis que va al laboratorio, toma de sangre, etc. Sucede lo mismo con el suelo, es un indicador, es un diagnóstico el pH, que posiblemente nos esté arrojando una idea de por dónde puede ir la cosa. El pH nos da una indicación, por ejemplo, de la solubilidad de compuestos. Habrán algunos compuestos que no son solubles cuando el pH esté bajo, o sea, cuando sea un suelo ácido. También los cationes presentes en el complejo de intercambio catiónico, porque en pH bajos estaría predominando el hidrógeno y posiblemente el aluminio. Además también de las formas químicas presentes en la solución. Como ya mencioné, el aluminio puede ser uno de ellos, pero también el manganeso y el hierro pueden involucrarse en la acidificación del mismo. Esto nos está dando las ideas de deficiencias, como lo puede ser en suelos ácidos. Podríamos encontrar deficiencias de los iones alcalinos, como es el calcio, el magnesio, pero también otros elementos que nos afectan como el azufre y el molibdeno. Además, también en suelos alcalinos podemos tener la deficiencia de aquellos elementos metálicos, ácidos, que normalmente son microelementos, como el boro, el cobre, el hierro, el manganeso y el zinc. Aquí en esta gráfica podemos ver el efecto del pH en la disponibilidad de nutrientes y también un poco sobre la actividad microbiológica en la parte de hongos y bacterias. Este esquema es muy trillado, digámoslo, o sea, lo van a ver fácilmente en muchos libros y documentos porque es de los más sencillos de comprender. Vemos aquí abajo la franja del pH que va desde 4 a 10 en este caso, y la disponibilidad se ve representada por el ancho de cada una de estas bandas. Mientras más sea el ancho, más disponibilidad tendremos. Podemos notar que en el caso del potasio, azufre, molibdeno, nitrógeno, bueno, principalmente de los tres de arriba, la disponibilidad disminuye con pHs ácidos, ¿no? Con un pH menor a 6, más o menos. Estamos por aquí. Este es 6. Mientras que el calcio lo tenemos menos disponible desde 6.5 hacia abajo, pero a su vez también lo tenemos menos disponible en pHs altos. Los microelementos, en su caso, como el cobre, el zinc, el manganeso y el boro y el hierro, los tenemos muy disponibles en pHs ácidos, con el problema de que aquí no vamos a tener disponibles los macroelementos. Y el fósforo es bastante peculiar porque lo tenemos disponible básicamente entre el 6.5 y el 7.5.
Para intentar acaparar la mayor cantidad de elementos posibles, nosotros podemos decir que el pH ideal sería entre 6.5 a 7 aproximadamente, según lo que vemos acá en este esquema. Entre 6.5 a 7. Vemos también la presencia del aluminio que aumenta a medida que el pH disminuye. No es algo que afecte mucho los hongos, pero sí afecta a las bacterias, donde se ven creciendo principalmente en un pH mayor a 6. Este es un esquema un poco más simplificado, se los traigo aquí porque aparte habla también sobre la actividad y los hongos, la actividad bacteriana y hongos, y habla un poquito también sobre cuándo se encuentran buenas, malas cantidades, muchas y pocas. Vemos, por ejemplo, el tema del aluminio, ya lo tenemos de forma tóxica en un pH de 4 o menos. En su mayoría todo se encuentra adecuado entre un rango de 6 y 7, exceptuando las bacterias, que tenemos una mayor cantidad de bacterias aquí en 5, con la situación que en esta cantidad pues podemos tener una mayor cantidad de bacterias que afecten a las plantas. De igual forma, en la parte acá con un pH muy alcalino, vemos que el fósforo, el potasio y el magnesio, bueno, en este caso sería el manganeso, se encuentran en buenas cantidades, con la situación que el nitrógeno y la actividad de los hongos y de las bacterias no se encuentra en buenas cantidades, en buenas condiciones. A partir de esa diapositiva que presentamos antes, les dejo para que puedan desarrollar estas preguntas, esto que tenemos acá, cómo se comportan los distintas, digámoslo así, propiedades según los niveles de pH. Aquí tenemos desarrollo del cultivo, actividad de microorganismos, disponibilidad de nutrientes y el fenómeno de la acidez y la alcalinidad. Ahora vemos las dos cosas, ¿no? La materia orgánica y el pH, cómo se relacionan. Sabemos que el pH, la materia orgánica va a tener efectos en la química del suelo. En este caso afecta el pH porque ayuda a amortiguar los límites ácido, alcalino y neutro. Los amortigua, entonces apoya la característica buffer del suelo, al igual que mantiene una reacción uniforme en el pH. Esto ha sido evidente para algunos productores de aguachapán del tema del café, que decidieron por su cuenta manejarlo de forma orgánica y vieron que el pH comenzaba a asemejarse a la neutralidad gracias a la aplicación de materia orgánica, pero en el momento que aplicaban los fertilizantes químicos comenzaba a disminuir un poco el pH. O sea, se lograba ver esta diferencia en unos pocos años después de emplear. En ese caso, pues era bocachi, ¿no? Pero pudiera ser cualquier tipo de materia orgánica bien manejada. El pH en este caso puede favorecer también la cantidad y la calidad de humus. No es lo mismo el humus que tenemos en suelos ácidos al que tenemos en un suelo neutro, por ejemplo. Puede afectar también la población vegetal. Hay algunas plantas que no toleran una alta acidez, por lo que esas plantas pueda que no se encuentren disponibles en suelos ácidos, y las que se encuentren disponibles en suelos ácidos no dé una calidad adecuada de materia orgánica para su descomposición. Cuando el pH es menor a 5, la actividad biológica se disminuye, se ralentiza y así disminuye el ritmo de mineralización que la materia orgánica tiene. Mientras que un pH mayor a 8.5 altera los procesos de acumulación de sales y de sodio a niveles tóxicos. Esto dificulta también su descomposición, la mineralización de la materia orgánica. En este esquema podemos ver el tema del fósforo con el pH del suelo. Vemos cómo se distribuye la forma del fósforo en el suelo. Cuando los pH están ácidos, muchos de estos se encuentran fijados por el aluminio y el magnesio. La mayor cantidad se encuentra fijado por los hidróxidos de aluminio y de hierro. En este caso hablamos de cierto tipo de arcillas, de sesquióxidos.
Pero tenemos esta franja también de absorción por arcillas. Hablamos aquí de los caolines, de las alitas, de las hilitas, perdón, que pueden absorber ese fósforo. Y a medida que el pH aumenta, ya no son los elementos ácidos los que fijan el fósforo, sino son los elementos alcalinos como el fosfato cálcico. Pero vemos acá que el crecimiento en el fósforo disponible se encuentra cerca de 6.5, pero entre 5 y 6 tenemos también una buena cantidad. Digamos que por aquí estaremos en el rango favorable de 6 a 6.5 para que podamos utilizarlo. En esta diapositiva sobre los elementos básicos y la interacción que tienen con el pH, se las dejo para su discusión. Igual la tendrán en el PDF presentado por el coordinador, ¿no? el representante de la asignatura sería. Para que puedan hacer también su análisis. Vemos los dos casos, el de la izquierda y el de la derecha, cuando ha habido una acidificación del suelo y cuando ha habido una mineralización o agregado de las sustancias básicas que alteran al final el pH. ¿Ya? Aquí tenemos, por ejemplo, ambos casos, acidificación y la forma del encalado. Aquí tenemos la pregunta, ¿no? De cuáles son los elementos básicos y cómo favorecen estos al pH. Una de las preguntas que tenemos es cuáles son esos elementos que predominan en la derecha cuando ha habido acidificación y qué pH contribuye a esta situación. Entonces tenemos la esquemita. Vemos que los elementos no son lo mismo en ambas, en la izquierda o en la derecha. El tema de la saturación de aluminio lo vimos un poco en un laboratorio, pero lo importante de tener en cuenta es que uno de los factores que favorece la acidificación es el aluminio cuando está presente en el suelo. Cuando el aluminio está en su estado intercambiable, en cantidades muy bajas, sus efectos puede que no sean tóxicos o no tengamos ningún problema con la raíz ni con la parte aérea de la planta, pero en elevadas cantidades sí puede llegar a afectar principalmente en la raíz, en los cultivos. Entonces tenemos la parte del efecto tóxico y esto nosotros lo podemos obtener o evaluar a partir de una fórmula que nos da la saturación del aluminio. Entonces la saturación del aluminio se está generando o se logra calcular mediante el aluminio intercambiable dividido entre la capacidad de intercambio catiónico efectiva, que es la suma de bases más el aluminio. Esta división sería multiplicada por 100, aquí sería un por. Aquí tenemos esta pequeña tablita y vemos que una saturación baja en 15% pues es bastante buena, es adecuada. Ya en de 15 para arriba pues tendríamos que estar viendo cuál sería la situación adecuada y lo que no estaríamos deseando sería una saturación mayor del 50%. Quiere decir, esta saturación de aluminio nos está indicando la proporción de los espacios libres que tienen los coloides en el suelo y esos espacios libres cuántos están siendo ocupados por el aluminio. Si lo vemos como un ejemplo cotidiano, la capacidad de intercambio catiónico es como un bus, es como un microbús, un medio de transporte. Tiene diferentes asientos. El aluminio es un pasajero que no paga, no entra y daña el equipo, daña el bus y todo, y está ahí ocupando un espacio de una persona que sí paga ahorrada y que tiene que llegar a trabajar. Cuando el espacio ocupado por ese aluminio es poco, el 15% de todo el espacio que tiene el bus, pues la compañía puede lidiar con eso, ¿no? Puede arreglar los asientos y estamos bien, pero si ya supera los niveles adecuados o un nivel mayor al 15%, ya va a ser más complicado de tener en buen funcionamiento ese bus, ese carro, ese microbús.
por lo que va a ser más costoso y las personas que necesiten realmente ocupar el transporte no lo van a poder hacer. Es aquí donde, pues, en el caso de las plantas, nosotros queremos llegar a encalar. Y en este caso les dejo este libro de acidez y encalado, les dejo la lectura. Revísenlo, les dejo con ustedes los capítulos que tienen que ver, son solo 2 capítulos me parece. Se los dejaré en su grupo, en el grupo de WhatsApp para que lo podamos revisar. Y vamos a hacer una pequeña actividad la siguiente semana. Así que para el que lo pueda revisar en lo que queda de aquí al miércoles, que es el día en que tenemos la clase, se puede vayan, pues lo podemos estar revisando. Vamos a hacer una pequeña dinámica con esto. Les dejo el QR para quienes se les facilite escanearlo y si no en la diapositiva, en el PDF se les dejará este enlace para que lo puedan clicar. Y bueno, sin más que agregar, yo me despido, les agradezco a todos su presencia, espero que esta clase haya sido de su agrado. Si tienen alguna pregunta lo pueden hacer, me escriben o pueden hacerlo aquí en los comentarios y nos veremos en las siguientes clases.